Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el jueves de antes de la Epifanía, del tiempo de Navidad. Estamos, estamos prácticamente ante un gran acontecimiento que si bien es cierto que ante la llamada de Jesús para con este personaje, la vida de esa persona ha cambiado. Pues no es el caso aparte, no es un caso aislado, es el caso de todas las personas que han decidido seguir a Jesús. Y no es porque las demás personas, digamos, no tengan una reiteración con respecto al llamamiento de Jesús, porque Jesús nos llama a todos, sino que sencillamente son pocos los que están dispuestos a responder. Digo pocos porque en realidad nos cuesta mucho responder al llamado de Jesús. Y hoy el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Vamos a quedar con el versículo 42 con solamente una fracción verbal dentro del texto que viene en arameo, totalmente en arameo. Y que algunos doctores en Sagrada Escritura, entre esos pues obviamente el doctor Shelton, un gran doctor en Biblia, un doctor en Biblia, un hombre muy erudito en el tema de la Biblia y sobre todo en el tema de la participación de lo que es la persona que vamos a ver a continuación, pues nos da ciertos esbozos con respecto sobre todo también a Juan. Acordémonos que Juan es el evangelio arcano por excelencia, el más allá, el que hay que bajarlo estructuralmente y de una forma digamos muy bien formalizada, porque hay palabras que se nos escapan al entendimiento. Hay palabras que Juan utiliza que no podemos traducir de forma literal en ninguno de los idiomas podemos traducir. Porque son tan complejas esas palabras que son más allá de la lógica. Por eso es un evangelio diferente a los otros evangelios, inclusive a los apócrifos que estamos viendo. Muy bien. Mire cómo dice el versículo 42 y me va a quedar con un verbo que aparece ahí de forma imparticipativa, participativa y al mismo tiempo de forma tangencial con respecto a la frase que utiliza Juan. Dice así, versículo 42, lo condujo a Jesús, y Jesús, poniendo sus ojos en él, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acordémonos que Pedro en este instante es el Papa Francisco, hay que orar por él, por esa misión que Dios le ha encargado. Y ante esta majestuosidad que ocurre en el Evangelio de San Juan y también en el Evangelio de Mateo, y otros evangelios, también inclusive en las partes apócrifas que se no logra narrar, pues nos quedamos un poco atónitos, estupefactos con respecto a la palabra que utiliza San Juan. Porque hace derivados, haga de cuenta como si usted estuviera estudiando matemáticas y hace derivadas e integrales y al mismo tiempo la fórmula de I. Y obviamente que es una fracción, una fracción que va subdividiendo el número. Lo mismo pasa en este texto de San Juan. Empieza con la palabra kirjana y termina con la palabra krayata. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando utiliza Juan esta palabra kirjana, está queriendo decir el jefe absoluto. O sea que su llamado su llamado está a ser jefe absoluto del rebaño que Dios le ha dado o le ha permitido llevar y ser como cabeza. Pero al mismo tiempo, por eso la iglesia sabiamente dentro de los dogmas dice el siervo de los siervos, el servidor de los servidores. Como dijo el Papa Benedicto XVI en su posición, cuando fue electo Papa, dijo un trabajador de la viña del Señor y un laboratorio de la viña del Señor. Bueno, y esta palabra de Juan, krayata, que cambia, es decir, digamos de forma exponencial, la va cambiando y al mismo tiempo de forma factorial que se va subdividiendo. Kirjana empieza por kirjana y termina con krayata. Pues kirjana, vuelvo y digo, es el rebaño confiado a él como cabeza, como jefe absoluto, es decir, nadie más se lo dio sino el Padre. Mire la diferencia, o sea, nadie más se lo dio sino el Padre. Y esto nos debe llevar a pensar
como dice el profesor Shelton, no hay ninguna otra iglesia más dada por Dios que haya recibido el poder directamente del Padre, porque ni siquiera de Jesús, es el Padre quien es Jesús quien nos coge por nombre del Padre para guiar ese rebaño que le ha dado el Padre. Es que ni siquiera es Jesús, es el Padre que le ha conferido ser el pastor absoluto de ese rebaño. El pastor absoluto, por eso tiene que dar cuentas de su pastoreo. Por eso el Papa Benedicto decía, un laborador, un trabajador de la viña del Señor. Bueno, y oremos por el Papa Francisco para que obviamente tome sus mejores decisiones y la gente, pues obviamente, ore por él. Bueno, y después utiliza la palabra krayata, que es una palabra, vuelvo y digo, es una palabra fraccionada, como matemáticas, y da a entender de que al mismo tiempo que es el pastor supremo de su rebaño puesto por Dios Padre, pues al mismo tiempo ese krayata quiere decir que tiene que partirse, tiene que dividirse, subdividirse, como vuelvo y digo, como una acción factorial, que tiene que dividirse, subdividirse, irse subdividiendo en lo más mínimo, una acción fraccionaria, en lo más mínimo, hasta que se haga uno con todos. Mire la labor del Papa. Muchas veces dicen, no, que el Papa Francisco, ¿qué tal? No, tiene que subdividirse hasta que se haga uno con todos, porque fue el mandato de Jesús. Por eso él tiene que dar cuenta de su pastoreo. Por eso primero empieza Juan con la palabra kirjana y después la palabra krayata. O sea, tiene que pastorear su rebaño como jefe supremo y al mismo tiempo hacerse uno con todos, con cada uno, como también lo dice San Pablo. Y mire como dice este gran doctor, James B. Shilton, obviamente es un profesor asociado, gran doctor en Biblia, un excelente doctor en Biblia, excelentísimo. Y dice, está en inglés, voy a tratar de traducirlo porque es un inglés muy técnico. Y pues obviamente cuando se estudia dogmática también él es un referente con respecto a la parte doctrinal del dogma del Papa, del dogma del papado. Y dice obviamente, Tau Tei Petra, demonstrative, more definite article más feminine form, which the usual gender of Petra. Bueno, hasta ahí todo bien, pero mire cómo él va desarrollando la cuestión. Dice, furthermore, the word passage contains Semitic structures. In Aramaic, the word for both Peters, name and the rock wall be identical, kefa. Miren, o sea, lo está diciendo como tal ahí. Finally, the force of the context called for a direct identification between Peter, Petros, and the rock Petra. The case for Petrine hegemony amongst the apostles must be seriously considering and not summarily dismissed by sectarian exegesis. Eso lo dijo obviamente el profesor Shilton, gran doctor en teología bíblica. Y aquí, ¿qué es lo que nos, digamos, con respecto a estos textos de ese inglés tan técnico, tan puntual? Obviamente que está utilizando la acción de Pedro, nos está dando a entender mediante este gran escrito que él tiene, estos grandes tratados que él también ha hecho. Digo tratados porque son grandes textos, a pesar de que no son tan extensos, son muy fehacientes con respecto al ministerio petrino. Y lo que está diciendo simplemente es que él está utilizando, vuelvo y digo, la palabra Petros para piedra y la palabra Petra para obviamente lo que está diciendo aquí el texto en arameo. Por ejemplo, una acción semítica del arameo. Kirjana, pastor supremo, y krayata, subdividirse para que se haga uno con todos. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos ustedes y yo, perdón, para ir finalizando esta reflexión del Evangelio con respecto a este texto. ¿Ustedes y yo nos consideramos ovejas del Señor o cabras? Como dice en otra parte del texto. ¿Nos consideramos ovejas de Cristo o nos consideramos cabras? Hay que pensar. Porque si usted se considera oveja del Señor, pues usted tiene un líder. Usted tiene una cabeza que es Pedro. Y usted ora por el Papa. En lugar de criticar al Papa, usted ora por él para que las decisiones que tome el Papa sean las correctas y las que Dios quiere, porque él también se puede equivocar. Obviamente en decisiones humanas se puede equivocar, porque él tiene el dogma de la infalibilidad, es cátedra, infalibilidad. Pero él también como humano se puede equivocar. Y usted ora por el Papa, grandísima misión que tiene el Papa Francisco. Y algunos simplemente se dedican a criticarlo, grandísima misión.
Por eso hay que orar por el Papa. Por eso vuelvo y digo, cierro con esta pregunta. ¿Usted se considera oveja del Señor o cabra? Las cabras van para el infierno. Las ovejas, en medio de su redil, van tratando de llegar al cielo, junto con Pedro. Pregúntese eso, ¿soy oveja o soy cabra? Usted tiene que preguntarse. Muy bien. María Reina la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Indispensable. Santo Eucaristía, Santo Rosario, Visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que estén muy bien. Que la Virgencita María, Madre del rebaño de Jesús, nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleva entre su inmaculado corazón y nos permita ser esas ovejitas del Señor y no cabras del maligno. Y también San José, terror de los demonios, que ruegue por cada uno de nosotros. Que estén muy bien. Feliz día para cada uno de ustedes.